Levante sus manos. Ale- Ríndele una adoración a aquel que nos salvó, al Todopoderoso, al Rey soberano, aquel que descendió desde los tronos y puso sobre sus hombros nuestra transgresión y nuestra iniquidad. A Él sea el honor, a Él la majestad, a Él la alabanza. Solamente Él es digno, solamente Él es Dios. Señor, te bendecimos. Gracias, Señor, por tu presencia esta mañana. Gracias, Señor, te bendecimos. Aleluya, aleluya. Puede sentarse, amado. Aleluya. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará. En este trance agudo, con furia y con afán, acósanos Satán por armas de Abel, astucia y gran poder. ¿Cuál no hay en la tierra? Ese es la primera estrofa del himno Castillo Fuerte. ¿Quién escribió ese himno? Martín Lutero. Y esta mañana vamos a reflexionar sobre un evento que se dio hace 505 años atrás y que pasa desapercibido todos los años porque hay otro evento que el diablo se inventó. Y ese sí lleva gloria en el mundo. En el día de ayer fui al centro comercial que tenemos cerca. Y traté de entrar y había mucho tapón y mucha gente entrando. Y yo dije, ¿qué pasa? Y cuando yo entré, logré encontrar un parking por el otro lado. Me di cuenta que había mucha gente disfrazada. Que donde a veces está Santa Claus y los Reyes, tenían dos escenarios para que la gente se retratara de forma siniestra. Y lo más que me llamó la atención no era que hubiera mucha gente disfrazada, era que la mayoría no eran niños. La actividad supuestamente era para niños, pero la mayoría de los que estaban disfrazados no eran niños. Y cuando entré a la tienda donde iba a buscar lo que iba a buscar, cuando entro me encuentro con esta joven con las orejas puntiagudas. Y yo de momento me detuve, ¿qué pasó aquí? Cuando me fijo era que tenía unas orejas postizas de duende. Y también estaba en la celebración. Y es que el mundo durante todo este fin de semana, aunque el día es mañana, está celebrando. Está celebrando una festividad que ellos llaman Halloween. Dígalo. Halloween. Y esa festividad coincide con el inicio de la Reforma Protestante. O sea, que mañana, como decía ahorita nuestro maestro en la escuela bíblica, esa noticia no va a aparecer.
De la Reforma Protestante usted no va a escuchar nada en ningún noticiero. Pero ese evento se dio. Y yo quisiera esta mañana reflexionar sobre ese evento. Busquen en sus Biblias Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. ¿Lo tiene? Dice la palabra de Dios, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Padre, en esta mañana te bendecimos y te damos gracias. Gracias porque tu pueblo anda en luz, porque no andamos en tinieblas, porque la luz de tu evangelio nos alcanzó. En esta mañana vamos a proclamar tu palabra y te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo arda en cada corazón, Señor. Y que tu palabra ministre a cada uno según la necesidad, aun aquellos que nos ven a través de las redes. Gracias y oramos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Hace 505 años atrás, un monje que se llamaba Martín Lutero tomó unos papeles donde había 95 tesis y las clavó en la capilla de Wittenberg, Alemania. Aquellas 95 tesis no eran una declaración de guerra a la iglesia tradicional, no eran un ataque al Papa, simplemente eran las preocupaciones que tenía este monje con respecto a cosas que estaban pasando en ese momento en Alemania. Martín venía de una familia pobre que logró superarse. Su papá eran agricultores, después fue minero y logró acumular cierto dinero. Y el sueño del papá de Martín es que él fuera abogado. Así que puso todos sus recursos en su hijo porque él quería que el nene fuera abogado. Yo no sé cuántos aquí le han puesto ya profesiones a sus hijos. No, tú tienes que ser, porque eso fue lo que estudió tu papá. No, tú tienes que ser, no, porque eso fue lo que estudió, eso es lo que deja chavo, tú sabes, si no estudie. Y no dejamos a los muchachos que ellos busquen su propia vocación. Pues el papá de Martín le dijo, tú vas a ser abogado, Martín. Y pagó sus estudios en una de las mejores universidades de Alemania. Y Martín comenzó a estudiar leyes. Pero dice Martín, cuenta en su testimonio, que un día que él había ido a su casa a visitar a sus padres y regresaba en medio del campo, le sorprendió una tormenta eléctrica. ¿Cuántos aquí han pasado una tormenta eléctrica? ¿Les gusta? Pues Martín tampoco le gustaba. Cuenta sus biógrafos que un rayo cayó cerca de Martín. Y Martín cayó al piso, como caería cualquiera de nosotros. Y en medio de tantos relámpagos, de tantos rayos, Martín dijo, Santa Ana, si me salvas me convierto en monje. Y se salvó. Así que, días después, Martín, el abogado, se presentó a las puertas del monasterio de los agustinos porque él quería ser monje. La promesa que él había hecho, la cumplió. Imagínense cómo se puso el papá. ¿Qué? Tú estás loco, muchacho. Tú sabes todo el dinero que yo he invertido en tus estudios para que ahora tú me digas que tú vas a ser monje. Y Martín fue al monasterio. Y aunque parecía ser algo casual lo que le sucedió camino a su casa, no lo era. Dios tenía planes. Allí en el monasterio, él trataba de cumplir con todas sus reglas. Reglas que, por ejemplo, a la 1 de la mañana había misa. A la 1 de la mañana. ¿Cuántos de ustedes vienen al culto de la 1 de la mañana? Él estaba en el culto de la 1 de la mañana. Y cada ciertas horas se repetían. Y él tenía que estar allí. Allí había reglas para todo.
cómo tenía que caminar, cómo tenía que mirar, cómo tenía que tomar los utensilios, qué podía comer, qué no podía comer, cómo podía hablar, el tono de voz que tenía que utilizar. Los agustinos eran muy rigurosos. Y Martín se dio a la tarea de ser el mejor monje. Día tras día hacía sus oraciones, asistía a todas las clases que tenía que asistir como monje, hacía sus ayunos, sus vigilias. Y mientras más hacía eso, más miserable se sentía. Su pecado no se escapaba. Sus cosas malas que él había hecho, que él sabía que había hecho, no se borraban. Y Martín se sentía miserable, se sentía pecador delante de la presencia de un Dios justo. Así que hacía él, iba al confesionario y allí confesaba todos sus pecados. Que no miré bien a mi hermano, que pensé mal esto, que no me levanté, que cuando canté no lo hice de corazón. Todas esas cosas las contaba Martín. Y las confesiones de Martín eran tan largas que llegó un momento que duraban 6 horas. Yo me imagino que el sacerdote que lo veía venir salía corriendo. Ya viene este loco de nuevo. Un hombre confesando durante 6 horas sus pecados. Porque en su naturaleza él quería convencerse y convencer a Dios de que él merecía el cielo. Él quería convencer a Dios de que él era lo suficientemente bueno para entrar al reino de los cielos. Pero mientras más trataba eso, más se convencía de lo contrario, que era pecador. Se sentía miserable. Hasta que un monje de los mayores le dijo, mira Martín, yo te recomiendo que te pongas a leer la Biblia. Ponte a leer la Biblia. Y Martín comenzó a estudiar la Biblia. Se hizo doctor en teología. Y hay una experiencia que él narra en su testimonio que llamó la experiencia de la torre. Él estaba estudiando la carta a los romanos porque lo hicieron maestro de Biblia en la Universidad de Wittenberg. Y cuando estudiaba la carta a los romanos llegó a estos versículos que hemos leído hoy. Especialmente el versículo 17. Porque el evangelio de Dios se revela, ¿por qué? Por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Hasta ese momento en que el Espíritu Santo ilumina la mente de Martín, él veía a Dios como un Dios vengativo. Y confiesa, él dice, yo llegué a odiar a ese Dios. Ese Dios que me estaba velando, que cualquier cosa que yo hiciera me iba a castigar. Que cualquier cosa que yo hiciera, él la iba a tomar en cuenta. Y cada día me sentía más lejos del cielo. Porque esa era la justicia que él entendía. Pero leyendo ese pasaje, él comprendió, el Espíritu Santo lo iluminó y entendió algo. Que en el Evangelio la justicia de Dios ahí no implica lo que nosotros debemos ser, sino lo que nosotros recibimos de Dios. Él comprendió que no era que él fuera lo suficientemente justo. El mensaje del Evangelio no es que usted tiene que ser lo suficientemente bueno o lo suficientemente buena, que usted tiene que ser lo suficientemente perfecto o santo para alcanzar el reino de Dios. No se trata de eso. El Evangelio es que hubo uno que siendo santo dejó su trono, se hizo como nosotros, vivió la vida perfecta que tú y yo no podíamos vivir y no podemos vivir. Cumplió con la ley hasta el mínimo detalle. Y siendo el único que no pecó, fue ¿a dónde? A la cruz. Y esa es la gloria del Evangelio, mi amado. El justo muriendo por los injustos. El santo muriendo por los pecadores. El que no cometió pecado fue a la cruz por mi pecado. Por lo tanto, eso que hizo él en la cruz se me adjudica a mi favor cuando yo creo. Hay una transacción doble ahí.
Cuando usted cree en Jesucristo como su Señor y Salvador y comprende que usted es pecador y que no puede salvarse y deposita su fe en Cristo, la justicia de Cristo le es aplicada a su favor. Usted se ve a través de la sangre de Cristo y se ve como limpio. Limpio, no por lo que usted ha hecho, sino por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Y de eso se trata el Evangelio, mi amado. No es que usted cumpla con una serie de reglas, con una serie de mandamientos, de ceremonias, de rituales. Porque de eso conocía muy bien Martín. Él sabía, conocía las reglas, conocía los rituales, conocía las ceremonias. Él cumplía con eso a cabalidad. Pero aún así su corazón se encontraba cargado. Porque el pecado permanecía ahí. Hasta el día que el Espíritu Santo a través de ese pasaje le habla y le dice, mira, no es tu justicia. Es la justicia de Dios que se aplica a tu favor. Eso se llama la justificación por la fe. Justificación por la fe quiere decir que Dios te da a ti la justicia de ¿quién? De Cristo. Y ahora Él no te ve a ti, sino es a través de ¿quién? De Cristo. Y como te ve a través de Cristo, ¿cómo te ve? Justo. No por lo que tú hiciste, sino por lo que Él hizo. Eso explotó en la mente de Martín. Y Martín se dio cuenta que él estaba trabajando por algo que él nunca iba a poder lograr. La Biblia es clara, mi amado. No hay justo ni aún uno. Todos nos descarriamos como ovejas, dice Isaías. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Cuando usted comprende eso, usted ya no está tratando de ganarse la salvación. Yo todavía creo que hay que evangelizar a los evangélicos. Cuando yo oigo gente que se está tratando de ganar la salvación o que está acumulando puntos. Entonces, si usted está tratando de ganarse la salvación, va por mal camino, mi amado. Usted no se está ganando la salvación. La salvación Cristo la ganó en la cruz. Allí sobre esa cruz, todos tus pecados fueron llevados. Lo que hagas y lo que vayas a hacer, allí están clavados en la cruz del Calvario. Por eso cuando usted entre por las puertas del cielo, usted no va a decirle, Pedro, déjame pasar, si es que es Pedro el que está allí. Pedro, déjame pasar porque llegué y déjame decirte que vengo con un récord admirable. No fallé ni una. Las hice todas. Si es Pedro el que está allí, le va a dar una patada. Porque allí nadie va a entrar por sus propios méritos. ¿Por qué? Porque no los tenemos. Hemos ofendido al Dios que es absolutamente santo, santo, santo. Y cuando yo tengo la visión del Dios que es absolutamente santo, 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 yo me tengo que reconocer que no cumplo, que no tengo los suficientes puntos, que no tengo los méritos, que solamente cuando me rindo y le digo, Señor, yo no puedo. Yo trato de hacer lo bueno y quisiera hacerlo perfecto, pero no puedo. Cuando yo comprendo eso y voy a ese Cristo maravilloso que está con sus brazos abiertos, y digo, sé tú mi Salvador, Señor. Sé tú mi Señor, sé tú mi Salvador. Y cuando yo hago eso, entonces la salvación llegó a mi vida. Aquel muchacho, aquel joven monje, se revolucionó y comenzó a predicar. Pero, y vamos a hacer un poquito de historia esta mañana, en aquellos días llegó a Alemania un individuo de apellido Tetzel. Todo esto que estamos hablando, busquen, es un libro de historia, usted lo va a leer. Aquel individuo venía vendiendo unos papelitos que llamaban indulgencias. Las indulgencias era un documento que decía que si usted lo compraba,
las almas de sus familiares que estuvieran en el purgatorio iban a salir del purgatorio. Y usted se iba a librar del purgatorio también. Imagínese usted decirle eso a la gente, que con solo comprar un documento, las almas de sus familiares, su abuelito que está en el purgatorio, le decía, así hacía él. Sí, él apelaba a las emociones. ¿Usted no oye a su madre gritando en el purgatorio? Sáquela de ahí. Tan pronto la moneda cae en el cofre, decía, el alma sale del purgatorio. El tipo de marketing era un bárbaro. Yo me lo imagino en televisión. Hermano, cómprela. Envíe su ofrenda, siembren las indulgencias. Y eso le tocó en el corazón. Revolucionó el corazón de Martín, que ya estaba aprendiendo el evangelio, que ya conocía que la salvación es por gracia. ¿Cómo es que yo tengo que pagar? Ahora, fíjense, y quiero explicar eso de las indulgencias porque todavía es doctrina de esa iglesia. Es cuando a ti te aplican méritos. Cuando yo sé que yo no tengo los méritos suficientes, pero hay gente que tiene méritos extra. Por ejemplo, la Virgen María y algunos santos tenían tantos méritos, tanta gracia, que acumulaban, tenían un superávit. Eso la iglesia lo podía usar para administrárselo a otros, que como nosotros pues no tenemos tanta santidad. Y las indulgencias decían eso, con este papelito nosotros vamos a aplicarle a tu familia que está en el purgatorio y a ti la gracia, los méritos que acumuló la Virgen u otros santos, te los vamos a poner a tu favor. Mi amado, eso indigna. Porque Martín sabía que eso no era cierto. Y las 95 tesis que Martín pone en la puerta de la capilla de Wittenberg eran simplemente pidiéndole al Papa que corrigiera eso. Que le dijera, mira ese señor lo que está haciendo. Él no estaba en ningún momento atacando a la iglesia. Si usted lee, él le habla muy respetuosamente. Pero, ¿cómo es que vendemos? Sin arrepentimiento. Ah, porque no requería arrepentimiento tampoco. Simplemente pague y tan pronto la moneda cae en el cofre, el alma sale del purgatorio. Y contra eso se enfrentó Martín. Hizo sus 95 tesis que no era para la gente porque él las escribió en latín. Recuerden, él era profesor de la universidad. Él ponía allí lo que sería su página en Facebook o un lugar. Era el tablón de edicto, donde la gente, cuando tenía los profesores de la universidad, tenían algún asunto que discutir, lo ponían allí para que los otros profesores respondieran a esas tesis. Su propósito no era que eso se regara por el pueblo, su propósito era que los profesores de la universidad respondieran y entraran en diálogo. Pero ¿qué pasó? Dios en su infinita sabiduría ya había preparado el camino y había el internet de aquella época. Gutenberg había inventado la imprenta. Eso era algo revolucionario. Esa máquina que hacía libros y que le ponían poner muchas letras. Y ahora los libros, hasta ese momento los libros eran ¿qué? Escritos, a mano, a mano. Tener un libro implicaba tener ¿qué? Dinero. Tú no podías tener un libro a menos que tú tuvieras mucho dinero. Pero cuando se inventa la imprenta, se baja el costo y se sube la producción. Así que los libros eran ¿qué? Accesibles a más gente. Y esas 95 tesis de Lutero comenzaron a correr por toda Alemania. La tradujeron del latín al lenguaje del pueblo y se formó una revolución. Tetzel, el vendedor de las indulgencias, lo primero que dijo, ¡hereje! Tú eres un hereje, captúrenlo, métanlo preso. Él no puede estar predicando eso. Me está quitando el negocio. No. La historia es larga, pero es preciosa. Si a usted le gusta la historia, busque una biografía de Lutero y se la va a disfrutar. ¿Cómo es que ese hombre se enfrenta a lo que era la institución más fuerte en la Edad Media? Él solo contra el mundo. Pero poco a poco otros se fueron agregando. ¿Y sabes qué? El evangelio comenzó a predicarse en el lenguaje del pueblo.
Vamos a hablar de algunos de los beneficios que nos trajo eso. ¿Sabes? Hasta ese momento, las misas eran ¿en qué? En latín. ¿Y qué entendía un alemán de latín? Amén. Lo único que podía hacer, amén, porque no entendía lo que estaba diciendo el que estaba oficiando. Pero ahora, Martín cogió la Biblia y la tradujo a qué lenguaje? Al lenguaje del pueblo. Para que todo el mundo pudiera ¿qué? Leer la palabra. Antes, hasta ese momento, la Biblia estaba también en latín, la Vulgata latina. Y la gente no entendía eso. Los pocos que podían tener una. Pero ahora, con el invento de la imprenta, comenzó la Biblia ¿qué? A correr. Y lo mismo que ocurrió en Alemania, ocurrió en los países nórdicos, y ocurrió en Holanda, y ocurrió en Inglaterra. Y el evangelio empezó a esparcirse. Y la gente empezó a sacudirse del yugo, de la tradición, de los mandamientos de hombres, de los dogmas inventados que no tienen ninguna relación con la Biblia. Y empezaron a proclamar el evangelio. Pero no solamente esto aplicaba al culto, óigame bien, porque los beneficios que trajo esto es que ahora, en esos pueblos que recibieron el evangelio, se esmeraban en que sus hijos pudieran ¿qué? Leer. Hasta ese momento el analfabetismo era alto. Poca gente sabía leer. Pero ahora, con la reforma protestante, todo el mundo tiene que leer ¿qué? Hay que leer la Biblia, muchachos. Pues entonces tienen que enseñarlos a qué. Entonces esas sociedades que aceptaron ese nuevo movimiento, que era redescubrir lo que ya estaba escrito, comienzan a sus hijos a educarlos para que ellos puedan ¿qué? El fin principal era ¿qué? Leer la Biblia. Pero no solamente leían la Biblia, podían leer ¿qué? Otros libros. Y la gente empezó a educarse. Y esas sociedades del norte de Europa comenzaron a crecer en términos de educación. Así que no solamente se cambió el culto, que la gente ahora escuchaba el sermón, el mensaje y los cánticos en su idioma, la gente podía leer la Biblia en su idioma, sino que la gente ahora tenía una perspectiva de la vida que cambió totalmente. ¿Sabe usted que cuando usted recibió a Cristo como su Salvador y Señor, lo recibió como Señor de toda su vida? No existe en la Biblia tal cosa como vida secular y vida espiritual. Usted no ha escuchado a algunos políticos que dicen, no, es que esa es mi vida secular, eso es mi vida privada y esto es mi vida pública. Hace un tiempo atrás yo escuché a un exgobernador de este país, no voy a decir el nombre, discutiendo sobre el tema del aborto. Y él dijo, yo tengo mi opinión personal, pero esa yo me la reservo para los domingos por la mañana. Qué bonito, así cualquiera. Yo me la reservo para los domingos por la mañana porque es dentro de mi comunidad de fe que yo tengo esa opinión. Pero fuera de mi comunidad, yo no, como gobernador, yo no puedo traer. Mire, eso no es convicción. Eso es aguaje. Perdonando a los hermanos que nos están viendo. Eso es acomodaticio. Es conveniente. Ahí no hay convicción ninguna. Cuando usted tiene una convicción, la defiende ¿dónde? En todos lugares. Y el evangelio afecta todo lo que yo soy. No solamente lo que yo hago el domingo en la mañana o el miércoles en la noche, afecta toda mi vida. ¿Y tú sabes qué cambió también? Entre otras cosas, porque es que son tanto lo que nosotros nos perdemos por no estudiar lo que Dios hizo en ese momento. El concepto del trabajo. Hasta ese momento, y todavía yo escucho a algunos diciendo lo mismo, la gente veía el trabajo como un castigo. Y yo pues aquí jugando ¿cómo es? La que tiene 600 millones, Powerball, para ver si dejo de trabajar, para que me quito este castigo de encima. Pero la enseñanza bíblica no es que el trabajo es un castigo. El trabajo es un mandamiento de Dios y es honroso. Porque cuando Dios le dijo al hombre y a la mujer, gobiernen la tierra, administrenla, fue antes de pecar, no fue después. El hombre y la mujer, antes de pecar, ya tenían el mandamiento de Dios
de que debían administrar los bienes terrenales, que debían trabajar en el paraíso, la tierra que Dios les había dado. Que después del pecado las circunstancias empeoraron. Sí, es cierto, fue más duro. Pero trabajar no es un castigo. Había una canción antes que decía eso. Pero ¿cómo es? El trabajo le hizo Dios como castigo, ¿verdad? Decía la canción. Pero eso no es bíblico. El trabajo no es castigo, el trabajo es honra. Tanto así que el apóstol Pablo dice en una de sus cartas, el que no trabaje, que no coma. Mi sueño es que alguien me mantenga. Mi sueño es que me mantenga. No hay ese concepto de que es honra trabajar. Y claro, hay un tiempo de jubilación. Amén. Gloria a Dios, esos jubilados, jubilosas que están aquí, que estamos aquí. Y cuando llega, pues usted dice, ya llegó el tiempo de descansar. Pero no es que desde niño desde jovencito esté yo esperando que otros hagan todo por mí. Y la reforma trajo esta nueva perspectiva del trabajo, como algo honroso y que todo el mundo haga. ¿Qué pasó entonces en esos países que recibieron ese mensaje? La gente empezó ¿a qué? A trabajar y a acumular ¿qué? Riquezas. Y como acumulaban riquezas por su trabajo, la sociedad empezó ¿a qué? A cambiar. Y entonces había dinero para entonces escuelas, había dinero para hospitales, había dinero para universidades. ¿Por qué? Porque era una sociedad próspera. ¿Quiénes llegaron a Estados Unidos a fundar las colonias en un principio? ¿Se recuerdan los que vinieron en el Mayflower? Que nos ponían con un gorro grande así. Los cuáqueros. Los cuáqueros, los peregrinos, los puritanos. Eran esa línea. ¿Venían a qué? A trabajar, no a hacerse ricos durmiendo hasta tarde. No. Ellos vinieron a trabajar. Y la nación se levantó bajo ese concepto. De que el trabajo es honra y que Dios honra el trabajo. Así que cuando Martín Lutero aquel día clavó aquellas 95 tesis para los profesores de la universidad, nunca se imaginó lo que eso iba a traer, la revolución que iba a traer. Pues en el Evangelio, la buena noticia de Dios, se revela por fe y para fe. Mas el justo por la fe. Y esa cita, ¿de dónde es? La final. ¿De qué libro? Vamos a ver los que saben Biblia. Habacuc. Busque la letrita. Hay una letrita que va a decir, y abajo dice Habacuc. Esa cita es del Antiguo Testamento. Hay gente que cree que la salvación por fe es del Nuevo. Pero Pablo, ahí en la epístola a los Romanos, va a argumentar que no. Y va a tomar como ejemplo a Abraham. Y creyó Abraham y le fue contado ¿por qué? Por justicia. Abraham vivió antes que la ley existiera. Antes que la ley de Moisés, claro. Abraham existió en una época de los patriarcas. Él no conocía Biblia, él no conocía mandamientos. Él vivía como las leyes de los hombres en aquella época. Pero era un idólatra. Igual era pecador. Sin embargo, la Biblia dice, y Pablo, ahí en la carta a los romanos, enfatiza, dice, creyó Abraham y le fue contado. Así que la salvación siempre ha sido por la gracia de Dios. Siempre ha sido por obra de aquel que es toda misericordia. Y mire, mi amado, este tema trae cola. Porque eso influyó, como dije, en la educación, en la economía, no solamente en la vida religiosa de la gente. Y vamos a resumir esto. Hay 5 solas. Vamos a resumir esto. 5 solas. ¿Y qué son las 5 solas? 5 hermanas que no se han casado. No. Sí, porque dicen, 5 solas, fulana y fulana. No. 5 solas no son 5 jamonas. 5 solas fueron los principios que se han extraído de lo que fue la Reforma Protestante. La primera, sola escritura. ¿Qué quiere decir? Sola escritura. La palabra de Dios es la máxima autoridad en materia de fe y práctica. Por tanto, nada que contradiga la revelación de Dios puede regular la vida del creyente.
lo que creemos, lo que predicamos y lo que enseñamos debe estar ¿dónde? En la Biblia. Esa es la autoridad final. No es lo que siente el hermano. No es lo que dice aquel que tuvo. No es la nueva revelación que apareció por allá. Y yo me temo que hay mucha gente buscando otra fuente. Hay mucha gente buscando otras revelaciones. Hay mucha gente buscando quién tuvo otra visión. Cuando la palabra es suficiente. Y lo que usted y yo necesitamos saber está aquí. Es aquí. No es en nuevas revelaciones ni en nuevas visiones. Antier me envió algo en un video y me dijo, Samuel, mírate eso. Y es una persona que trata los temas proféticos. Y yo dije, bueno, vamos a ver qué de nuevo se ha inventado. Y este señor está tratando de identificar el anticristo. Es supuestamente evangélico. Y la primera prueba que trae en ese argumento es que hay una canción de Arjona que lo menciona. Y es, ¿cómo? Ricardo Arjona, un ateo impío. Y tú vas a utilizar una canción de Arjona para argumentar sobre algo que enseña la Biblia. Mire, mi amado, y lo triste es los muchos likes que tenía la cosa esa. Muchos me gusta. Mire, la verdad está aquí. La palabra está escrita. Esta es solo nuestra autoridad. Usted no tiene que buscar en otras nuevas revelaciones ni esperar que nadie tenga una nueva visión. Está escrito. La palabra es nuestra autoridad. La próxima sola. Solo Cristo. La salvación se encuentra ¿dónde? En Cristo, excluyendo así todo otro camino para llegar a Dios. La Reforma reafirmó el hecho de que hay un solo Salvador. Hay un solo mediador. No hay más mediador, no hay más mediadora, solo Cristo. La salvación está en Cristo. No está en un evangelista, no está en un predicador, no está en un profeta, no está en un apóstol, está en Cristo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Es solo Cristo. La próxima, solo gracia. La salvación es ¿qué? Un don de Dios. Por tanto, es algo que el pecador recibe de forma inmerecida, basado en los méritos de Cristo, alcanzados durante su vida, muerte y resurrección. Gracia implica que yo no tengo los méritos, que eso ha sido un acto de amor de Dios, de gracia. Dios me salvó no porque yo soy bueno, sino porque Él es bueno. Dios me salvó no porque yo soy santo, sino porque Él es santo. Y en Cristo, y a través de Cristo, yo recibo esa salvación. La próxima. Sola fide, sola fe. La salvación solo puede ser recibida cuando ponemos nuestra fe en aquel que murió por nosotros, excluyendo la posibilidad de que nuestras obras puedan contribuir. Ese amor, esa gracia, se accede a través de ¿qué? De la fe. Es fe. Es fe, mi amado. Es fe. A través de la fe usted accede a eso. No es a través de ceremonias, rituales, ni procesos. Es a través de la fe en Cristo. Y por último, soli deo gloria. A Dios sea la gloria. El propósito de la salvación que recibimos es glorificar a Dios, poner de manifiesto las excelencias y virtudes de su carácter. La gloria es de Dios, mi amado. La gloria no es del pastor, ni del anciano, ni de la junta, ni del evangelista, ni del televangelista, ni del supuesto profeta o apóstol. La gloria es únicamente de Dios. Por eso el pasaje que leía ahorita William, que es quizás uno de los pasajes más conocidos con respecto a este tema, en Efesios capítulo 2, dice que la salvación es por gracia, no por obras, para que nadie... porque si yo llego al cielo y digo, yo estoy aquí porque yo me lo merezco. Fui lo suficientemente bueno. No.
Tú no fuiste lo suficiente bueno, yo no he sido lo suficiente bueno. Cristo fue suficientemente bueno. Y cuando yo creí, deposité mi confianza, me arrepentí de mis pecados y confié en Cristo, esa justicia se me aplicó a mi vida. Y ahora yo estoy cubierto con la cota de justicia de Cristo. Solo a Él la gloria. Así que, mi amado, volvemos a repasarlo. Son 5. Pónmela, que están todas juntitas. Ahí, sola Escritura, solo Cristo, solo gracia, sola fe y solo a Dios la gloria. Ese es el resumen, mi amado. Eso fue básicamente lo que trajo la Reforma Protestante en su esencia. A esas verdades vamos ahora. Pero yo me temo que hoy la iglesia ha perdido algo de eso. Hemos perdido algo de eso. Estamos buscando en otros sitios. Ya no tenemos amor por la palabra. Ya no nos importa lo que dice la Biblia. Mejor oigo lo que dice fulano que Dios le dijo. Y esa nueva revelación que recibió. Y aquel fulano que dice otra cosa que vio. Y los ovnis. Y las pirámides. Y los Illuminati. Y bueno, diga, nos gusta eso. Pero qué triste sentarse frente a la palabra, que la palabra esté cerrada mientras nosotros estamos viendo videos de Illuminati y ovnis y no sé qué otra cosa. Mañana el mundo va a celebrar. Van a ir por las calles, en todos los programas de televisión habrá fiestas relacionadas a Halloween. Pero usted te recuerde que un 31 de octubre de 1517, un monje que solamente quería arreglar algo, que solamente quería llamar la atención sobre las indulgencias, comenzó una revolución que hoy día nos ha permitido predicar el evangelio a toda criatura. Aclaro, Lutero no era perfecto. Oiga bien, porque entonces estaríamos fallando en la segunda sola. Lutero cometió un montón de errores y muchos errores cometió. Ni ninguno de los otros reformadores que vinieron después de Lutero fueron perfectos. Todos fallaron, como fallamos tú y yo. Pero el punto es que él redescubrió lo que se había perdido, la fuente. El evangelio que es por fe y para fe, porque el justo por la fe vivirá. Padre, en esta mañana te bendecimos, Señor. Gracias, gracias por tu palabra que es viva y eficaz, cortante como espada de dos filos. Te pedimos perdón, Señor, porque a veces nos desviamos, Señor. A veces el orgullo toma control de nuestros corazones y nos creemos mejor que mi hermano. Y nos creemos superiores a otros. Y nos creemos merecedores del cielo. Y esta mañana tú nos llamas a regresar a la cruz. A mirar nuevamente a aquel que derramó su sangre en la cruz del Calvario. Y nuevamente poner nuestra confianza únicamente en Él. Únicamente en Cristo. Únicamente en su palabra. Solamente por la fe. Solamente por gracia. Y a Dios sea la gloria. Señor, que nuestra vida en su totalidad sea transformada por tu palabra. Nuestra vida no solamente en el ámbito de la iglesia, sino en el ámbito de la familia, en el ámbito de mi vida laboral, en el ámbito de mi vida social, en el ámbito donde yo quiera me mueva. Tu palabra sea la regla de fe y conducta que me lleve, Señor, a ser cada día más a ti. Gracias, Señor, y oramos en el nombre de Jesús. Amén. La iglesia, por favor, continúe orando. Y yo voy a hacer una invitación. Si hay alguien, aún a través de la internet, que nos está viendo a través de Facebook, que todavía tiene su confianza puesta en sus obras, en sus méritos, en sus ceremonias, en los rituales, yo quiero esta mañana hacerte la invitación. Pon tu fe únicamente en Jesucristo, el único que puede llevar tus pecados, que ya llevó tus pecados en la cruz del Calvario. Amén. Se llama Jesucristo. Deposita tu fe en Cristo. Si te has alejado, si por diferentes situaciones el mundo, las tribulaciones, los problemas te han llevado a alejarte de Dios, Él te está esperando. Él te está esperando y te está llamando esta mañana y diciendo: hijo mío, dame hoy
tu corazón. Y la invitación es también para los que están en el templo. Si hay aquí alguien que desvió su vida de Cristo y ha creído que porque ha cumplido con ciertas reglas es merecedor del cielo, yo quiero decirte que hoy puedes depositar tu total confianza en Cristo Jesús. Ora conmigo. Esta oración no salva, esta oración no tiene ningún poder mágico, simplemente es el reconocimiento de que Él y solamente Él puede salvarte. Señor, me acerco a ti en este día. Reconozco que no he cumplido todos tus mandamientos. Reconozco que he fallado, que he sido rebelde a tu voz. Y esta mañana quiero recibirte como mi Señor y como mi Salvador. Te acepto como Señor de mi vida. Te recibo como Salvador. Límpiame, Señor. Haz de mí una nueva criatura y lléname de tu Espíritu Santo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Si hay alguien que hizo esta oración, queremos orar por ti. Comunícate, deja un comentario en el Facebook y nosotros vamos a estar orando por ti. Si hay alguien esta mañana que hizo esa oración y quiere levantar su mano para orar por usted, este es el momento. Amén. Dios te bendiga.